Bueno, bienvenidos a este nuevo evento de Regenera, esta charla coloquio. Para quien no lo conozca mucho, rápidamente deciros que en Regenera nos integramos una serie de personas que desde una perspectiva totalmente voluntaria y altruista compartimos unos principios de transformación personal y de transformación social que intentamos promover, siempre a través de la idea del cambio personal en coherencia con el cambio social que pretendemos e intentando, como dice el nombre de nuestra asociación, regenerar, educar conciencia, ¿no? En ese sentido vamos haciendo una serie de actividades, para quien no lo sepa, algunas de rutina, digamos, que tenemos más o menos institucionalizadas. Por ejemplo, todos los martes del año hacemos meditación gratuita, sesiones de mindfulness, dirigidas por un monitor titulado. Todos los primeros viernes de cada mes, tocaría hoy por este evento, será el viernes que viene, la de este mes. Tenemos una tertulia, lo que llamamos la caña Regenera, que se hace siempre en el Café Felicidad, sobre temas diversos. Este próximo va a ser sobre comunicación en redes sociales, sobre las nuevas tecnologías en la comunicación, beneficios, perjuicios, cómo la usamos, toda esta historia. Vamos cambiando siempre temática, lógicamente. Y aparte de eso vamos haciendo charlas, vamos haciendo talleres, mesas redondas, lo que podemos, ¿no? Para ir creando conciencia, como decimos. Y en ese marco quiero también anunciar, porque vamos a lanzar la publicidad en nuestro blog y en redes sociales ya, tenemos dentro de 2 viernes, el día 18, a las 7 de la tarde también, pero será en el Salón de Actos del Palacio Almudí, un evento que consideramos importante y al que os animamos a ir, que es una charla coloquio también, pero donde va a haber 4 ponentes, una mesa de ponentes, expertos en la implantación de la economía del bien común en ayuntamientos, en municipios. No solo es la economía del bien común, que también coordinamos desde Regenera el campo de energía en Murcia, no solamente es una cuestión aplicable a empresas, sino también con un destino para ayuntamientos y a todos los niveles, ¿no? Entonces, esa va a ser la temática, insisto, dentro de 2 viernes a las 7 Palacio Almudí, el Salón de Actos del Palacio Almudí, y a ver si nos vemos por allí también. Y hoy tenemos la suerte de contar, y estamos muy agradecidos que ha hecho el esfuerzo de venir desde Sevilla, don Manuel Calvo Salazar, que va a tocar un tema que seguro tiene una relevancia muy práctica para todos. Manuel es titulado en biología, es especialista en ecología aplicada y trabaja desde hace tiempo como investigador y como consultor en ayuntamientos, y en el área de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible, de la huella ecológica, y por tanto toda esa temática que tiene que ver con el título de la presentación de hoy aúna muchos temas en los que Manuel es una persona muy capacitada para integrar y para hacernos pensar y para que preguntemos y coloquiemos. Hasta las 9 tenemos para aprovecharnos de él, ¿vale? Así que para ti. Lleva el pinganillo, ¿no? ¿Me se escucha bien? Bueno, gracias a Pedro, gracias a todos los integrantes, a los que trabajáis en la asociación Regenera, por invitarme, por permitirme estar aquí con vosotros hoy, después de 7 horas de autobús, 7 horas que volveré a invertir mañana en volver a mi casa, pero bueno, lo he hecho con gusto, en realidad no se me ha hecho muy largo, porque en fin, uno puede escuchar la radio, leer, ese tipo de cosas. Sí os voy a pedir una cosa, y es que voy a poner una presentación y que es lo que me va a ayudar a comunicaros lo que quiero deciros hoy. Y los que estáis en las primeras 3 filas es posible que en la parte baja no la veáis. Entonces, a lo mejor... siempre es curioso, porque siempre tengo el problema contrario, de que la gente se pone lejos y le tengo que decir que se acerquen. Sí, es que he comprobado que en la 4ª fila sí se ve. En la 4ª sí se ve más o menos, pero en la 3ª no. Yo de todas formas me voy a quedar aquí abajo porque no me gusta hablar ni sentado ni en las tarimas altas. Yo con el pueblo, con la plebe, me siento muchísimo mejor. Bueno, antes que nada os tengo que aclarar una cosa. Soy biólogo y terminé la carrera en el año 96 y aún con el boom inmobiliario los biólogos estábamos normalmente parados. Nunca hemos trabajado así empleados ni mucho tiempo ni en muchos sitios, ¿no?
Entonces, pues como estaba aburrido, me dediqué a calcular la huella ecológica, porque en el año 96 solo los muy aburridos nos dedicábamos a calcular esta serie de cosas, porque teníamos unas preocupaciones, veníamos del movimiento social, del movimiento ecologista, y hubo algunos, no solo españoles, sino de muchos países, que empezamos a utilizar el indicador denominado huella ecológica, que es el que voy a utilizar hoy para responder a esas dos preguntas que tenéis ahí. En realidad el título de la charla es consumir menos, vivir mejor, porque esa es la conclusión, lo cual es un truco, ¿no? Poner la conclusión como título, porque ya lo sabe todo, es un spoiler, o sea que ya podéis ir si queréis, ¿no? Pero bueno, aunque os haya contado al final, pues resulta que la historia merece la pena, porque lo que vamos a hacer es responder a esas dos preguntas, ¿cuánto consumimos y cuánto tenemos? Porque todo el mundo ha escuchado hablar de sostenibilidad, todo lo que estáis aquí. Lamentablemente, me gustaría que los que estuvierais aquí no hubierais escuchado nunca hablar de sostenibilidad, ¿no? Entonces estaríamos cambiando de verdad, ¿no? Pero en todo caso, habéis escuchado hablar de sostenibilidad, estáis incluso convencidos, convencidas de la idea y tal, ¿no? Pero en muchas ocasiones, incluso cuando estamos adoptando decisiones de consumo diario, pues, y decimos, bueno, hacemos esto y no lo otro, ¿no? Me paso 7 horas en autobús y no vengo en coche, porque venir en autobús durante 7 horas es más sostenible. Todos estamos de acuerdo. Quizás el viaje de Granada a Murcia, que en ese autobús íbamos solo 10 personas, estaba así. Y esto es tan simple como hacer las cuentas. Hace uno las cuentas, cuánta energía consume el autobús, cuántas personas íbamos en el autobús, cuánta energía... Claro, uno puede decir, es que como es un autobús de línea, aunque vaya una persona, pues va a ir. Y entonces, pues, si van 9 más, pues mejor. Pero en todo caso no hay nada peor que el transporte público vacío, que es lo que está sucediendo en muchas ciudades y en muchos territorios de España en este momento. El transporte público va vacío. Como veis, el problema de la sostenibilidad es que no tiene una respuesta simple. Es complejo. Porque además lo que estamos queriendo es cambiar los hábitos de la gente. Y los hábitos no se cambian tan fácilmente. Y en esto estaréis de acuerdo conmigo. Una cosa es la información, que oye, tenemos información tal. Otra cosa es el conocimiento. Otra cosa es la educación, va por paso. Y otra cosa es el cambio de hábitos. Yo conozco a muchísima gente que tiene información, que tiene conocimiento, que está educado, pero utiliza el coche todos los días. Por diferentes causas. La gente dice, es que yo no tengo más remedio que... Sí, ya. Pero al final el problema es que el planeta no entiende de si tú tienes más remedio o no tienes más remedio. ¿No? Tú estás emitiendo un CO2 y eso tiene una consecuencia. Bueno, tampoco quiero emitir juicios éticos, Tranquilos y tranquilas, ¿Sabéis qué es eso? Es una foto aérea, ahí se ve el ala del avión en tal. La he hecho yo la foto, estaba emitiendo mucho CO2 en ese momento. Ahí veis un territorio, una carretera, el puntito ese rojo se ve, ¿no? Sí. Vale. Una carretera, unas ciudades, ¿las veis? Que están iluminadas, eso es por la noche, pero no mucho. Cuando ustedes desde el avión veis unas ciudades iluminadas, pero que no están muy iluminadas, normalmente es una ciudad de Centro Europa, que están mucho menos iluminadas que las ciudades mediterráneas. Y además no tienen rejas las ventanas. ¿Sabéis qué es eso que está tan, ¿no? refulgente? ¿Perdón? Es por la noche. ¿Campo de fútbol? Pues sí que juegan al fútbol los holandeses. Hombre, en verdad son un país muy pequeño, tienen muy buena selección, ¿verdad? Igual es porque juegan tanto. Invernaderos. Invernaderos de flores. Dice, vamos un día al mercado y compramos una flor y decimos, ¡ay, qué ecologistas son! La ponemos en nuestra casa. Esto es cerca de Rotterdam. No sé exactamente porque voy en el avión, entonces más o menos. Son invernaderos. Es decir, los holandeses ganan muchísimo dinero consumiendo muchísima energía, dándole luz y calor a las flores. Flores que no se comen,
no son alimentos, ¿no? No solo están consumiendo esa energía directa, sino que le están echando fitosanitarios, son invernaderos que hay que mantener, todo es producción industrial. No sé si sabéis que el mundo de la venta de flores en Holanda funciona, o sea, tiene un mecanismo de mundo financiero, con una bolsa de flores que se compran y se venden en el mismo momento, desde todo el mundo, etcétera, etcétera. Por supuesto, estas flores terminarán posiblemente en algún jarrón de Arabia Saudí, o de Tokio, o de San Francisco. Es decir, serán transportados miles de kilómetros. Eso es una práctica absolutamente insostenible. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo puedo confirmar, sí, estamos de acuerdo. Pero claro, lo suyo sería medirlo. Y el problema que estamos teniendo en la comunicación ambiental y en relación a la sostenibilidad es que nos hacen falta números. Números para poder comunicar claramente qué es sostenible, qué no es sostenible o hasta qué nivel algo sostenible y deja de serlo. Por ejemplo, ¿quién ve el círculo ese rojo del mismo tamaño? Que levante la mano. ¿Quién lo ve del mismo tamaño? Atención, la pregunta no es ¿quién cree que es del mismo tamaño? No. Ya lo sé, Todos sabemos que los círculos son del mismo tamaño, pero los vemos diferentes. Si lo veis iguales tenéis que ir al oftalmólogo. ¿Vale? Es una ilusión óptica. Es una ilusión óptica, una intuición que se solventa simplemente midiendo el diámetro y viendo si que efectivamente los dos círculos son del mismo tamaño. Lo mismo pasa con esas líneas que son paralelas. Y sin embargo no se ven paralelas de ninguna de las maneras, ¿no? Esa no la ve nadie paralela, ¿no? Vale, que antes han levantado la mano y me preocupa un poco. Digo, no sé si van a poder ver después los datos de la gráfica y tal. Este sí que es magnífico. Esas dos líneas diagonales rojas son de la misma longitud. Pasmoso, ese ya es pasmoso. Yo con ese os juro que me fui, me cogí una regla y lo medí. Pero es que no me lo creía. Y ahora os voy a poner un vídeo que está subtitulado porque está en inglés, entonces da igual que no lo escuchemos muy bien. Precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below there. I was washing my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. How did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant shoes to ladies' house. No reáis, no reáis. Que no os habéis dado cuenta de nada. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones downstairs. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. ¿Veis cómo no os habéis dado cuenta de nada? Esto es un anuncio de la Autoridad Metropolitana de Londres para advertir que los ciclistas en la carretera no se ven, a menos que no quieras verlo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el proceso de desarrollo de la bicicleta como medio de transporte, que en cuanto hubo algunos kilómetros de vía ciclista conectada, fue una explosión de usuarios, ¿no? Entonces el carril bici estaba lleno, sobre todo en las idas y venidas, la ruta a la universidad, y entonces Antonio Burgo, ¿sabéis quién es? Bueno, un columnista de la ABC bastante carpetobetónico, que decía, no, es que el carril bici está absolutamente desierto, y era absolutamente mentira. El problema es que él no quería ver los ciclistas, claro, entonces no los veía. En todo caso, me sirve para comentaros una cuestión, y es,
En los temas de sostenibilidad, el problema es que los árboles no nos dejan ver el bosque, porque estamos todo el día metidos ahí en la vida diaria y necesitamos un poco de distancia. Porque cuando obtenemos o adquirimos esa distancia, nos damos cuenta de los procesos que hay por detrás. A mí me sirve esto también para concluir algo sobre el tema de la crisis, ¿no? En el 2008 resulta que el sistema financiero provoca una crisis y 3 años después el problema son los estados y no el mundo financiero. Y digo, coño, nos han cambiado el muerto, como ahí. Y no nos hemos dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque estamos con las noticias diarias, con mucha información, pero no nos paramos, no tomamos la distancia requerida y no analizamos bien los asuntos. La huella ecológica lo que nos permite es analizar bien los temas de sostenibilidad. Porque si no, lo que nos puede pasar es esto de aquí, ¿no? Lo que nos está ocurriendo a la gente que comunicamos temas de sostenibilidad cuando hablamos con personas que no están convencidas o no están metidas en este mundo, sucede eso de ahí, que al final dice, oye, déjame vivir. ¿No sabes que el protocolo de Kioto? ¿Y no sabes que la energía renovable? Y no me digas que tú no apagas el grifo del agua. Ay, pues por Dios, dice, mira, déjame tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos instrumentos comunicativos y pedagógicos que sean realmente no solo impactantes, sino que de verdad nos sirvan para comunicar lo que queremos comunicar. Y uno de esos elementos es la huella ecológica. Ahora necesito que atendáis 5 minutos, ¿vale? Para que comprendáis el concepto. Y a partir de ahí todo será maravilloso. Eso es un gráfico de un concepto ecológico, o efectivamente ecológico, que se denomina capacidad de carga. Y funciona como sigue. Imaginaros cualquier población, ¿veis el puntito? Cualquier población a lo largo del tiempo, si no tiene escasez de recursos, aumenta la población en número de individuos. Imaginaros que tenéis un rebaño de ovejas y los tenéis en un redil y hay hierba abundante. Las ovejas empiezan a comer, pim, comen como si no hubiera un mañana, se reproducen como si no hubiera un mañana, y entonces lo que hacen es que el límite de tolerancia de ese redil de hierba empieza a disminuir. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues que con el tiempo el alimento se consume en demasía y aumenta la tasa de mortalidad y la población, el número de individuos baja. Cuando baja por debajo del límite de tolerancia otra vez, el límite de tolerancia normalmente se recupera y la población vuelve a tener el mismo camino. Eso al final lo que produce es un equilibrio dinámico entre la población y los recursos, de manera que todo está relativamente equilibrado, en lo que denominamos los ecólogos equilibrio dinámico, porque eso del equilibrio no existe. El equilibrio siempre es un poco con inercia, con cosas. El punto en el que ambas curvas se cruzan se denomina capacidad de carga, que se define como la población máxima que el entorno puede sostener de manera viable en el tiempo, sostenible. Para medir la sostenibilidad, lo único que tenemos que hacer es medir la capacidad de carga. Nosotros podemos medir la capacidad de carga o la capacidad de pastoreo, que además se realiza, por cierto, los ingenieros agrónomos realizan esas cosas, de un redil de pasto. Es decir, oye, en este redil que tiene tanta producción de hierba al año, no se pueden meter más de tantas ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas más o menos siempre consumen la misma hierba. No son como nosotros, que cada vez consumimos más energía, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos calcular en teoría la capacidad de carga de las poblaciones humanas. Imaginaros, de la región de Murcia. Podemos calcular cuántas personas sostiene la región de Murcia. Teóricamente podríamos hacerlo, pero no se puede hacer. Y no creáis que esta conclusión la he sacado yo así de la chistera. Los ecólogos humanos han estado 40 años intentando calcular la capacidad de carga y se han dado cuenta que es imposible. Es imposible por varias cuestiones. Porque yo tengo un territorio que tiene este límite de tolerancia, pero mañana aplico una mejora tecnológica y el límite de tolerancia este sube. Y ya la capacidad de carga es otra. Podemos, por ejemplo, controlar a la población con medios anticonceptivos, con altas tasas de paro, y entonces la gente deja de tener hijos. Son mecanismos de control de la sostenibilidad. Oye,
Hay culturas que infanticidio, los chinos solo tienen un hijo, en fin, son mecanismos, y no me meto en valoraciones éticas, lo repito, que están controlando la población. Hay otros dos mecanismos más. Es decir, si a mí me falta el límite de tolerancia de la región de Murcia, por ejemplo con el agua, ¿qué es lo que hago? Intentar traerme agua de otro lado, ¿no? O intentar traerme recursos de otro sitio, ¿no? Por ejemplo, eso hacen los árabes, los de Arabia Saudí me refiero, los saudíes. No tienen tomates y entonces pues se los traen de otro sitio, ¿no? No tienen trabajadores, se los traen de Tailandia. En fin, son mecanismos. Ese mecanismo es muy conocido, se llama comercio. Cuando tengo dinero, comercio. Cuando no tengo dinero, ¿qué hago? No, emigro. Es decir, cuando me sobra la población, pues esta población que se queda aquí sin recursos, pues emigra. Y tenemos ahora ejemplos muy clarísimos sobre el asunto, ¿no? Y eso es un mecanismo que se repite una y otra vez. Por tanto, es imposible calcular la capacidad de carga de una sociedad humana, porque es mucho más dinámica, y además tenemos esto que se llama cerebro, y manipulamos constantemente nuestro entorno. Y aplicamos mejoras tecnológicas, descubrimos fuentes de energía nuevas, etcétera, etcétera. No obstante, el problema de la capacidad de carga sigue estando ahí. Pues en 1993 a dos ecólogos canadienses se les ocurrió una maravillosa idea. Decir, oye, ya que es imposible calcular cuántas personas caben en un territorio, vamos a darle la vuelta. Vamos a calcular cuánto territorio necesita cada persona para vivir. Y a eso lo llamaron huella ecológica. Es decir, la huella ecológica es el inverso de la capacidad de carga. No tiene mayor complicación. ¿Todo el mundo lo ha entendido? Bueno, pues ya son los 5 minutos que os pedía. A partir de ahora, por cierto, podéis preguntarme lo que queráis. Levantáis la mano, hombre, no levantéis 15 a la vez, porque entonces ya se va esto, pero levantáis la mano, lo que sea, y vamos comentando, ¿vale? Bueno, no, te ha dado prisa, ¿eh? Que me estaba removiendo. Me estabas hablando. Yo también llevo años trabajando estos temas. Y ya en el año 92 participé en el tema de Río de Janeiro y me rechina la palabra sostenibilidad. Porque entre otras cosas la está usando ya en medios oficiales, porque claro, en castellano no es lo mismo sostenerse que sustentarse. Y yo creo que en este caso todo lo que tú has explicado definiría mejor cuando lo que buscamos es el sustento. Sostenerse, como dices tú, es fácil, porque sostenerse permite aguantar el tirón. Aparte siempre hemos pensado que a los países ricos les interesa sostenerse y no preocuparse del sustento, que es lo que les interesa a los Yo estoy básicamente de acuerdo contigo, pero como lamentablemente desde 1992 el término que se utiliza en los países occidentales es sostenibilidad, pues eso es lo que utilizo yo, pero que quede claro que para mí sustentabilidad y sostenibilidad para cuestiones prácticas es lo mismo, ¿vale? O sea que lo digo para aclararlo. Gracias por la aclaración, porque es una cosa que recurrentemente sale, sobre todo gente que ha trabajado en Latinoamérica, que todavía le chirría. Y bueno, ya si hablamos de desarrollo sostenible, ya ni te digo, pero eso ya no nos va, es que si no, ya eso es otra charla, ¿vale? O de crecimiento sostenible, que ya... Bueno, seguimos. La huella ecológica, por tanto, es un indicador que nos va a dar una medida de cuánto consumimos. Y el concepto es el siguiente: yo, Manu Calvo, no ocupo solo el espacio que ocupo, sino que a lo largo del año tiene que haber una superficie de territorio productivo que produzca todos los materiales y toda la energía que yo consumo. Es decir, si yo me como 20 kilos de patatas al año, necesito un territorio productivo que nos dé esas patatas para las patatas que yo me como. Entonces esa es un trozo de mi huella ecológica debido a mi consumo de patatas que se suma. Así con las patatas, con los pimientos, con los tomates, con los filetes, con el aceite de oliva y también con la energía. Es decir, cada vez que me monto en un autobús con 10 personas para venir a Murcia, pues ese trocito de huella ecológica se me suma. Cada vez que yo estoy viviendo, y digo, no, cada vez que me levanto, incluso dormido también, ¿no? Porque está el frigorífico puesto y esas cosas, pero siempre que estoy viviendo, en las sociedades actuales se está consumiendo una cantidad de materiales y de energía y todo puede transformarse en unidades de territorio productivo. Esa es la dificultad del indicador de la huella. Que tengo una metodología concreta para cada consumo, que lo transforma en unidades de territorio productivo.
Es decir, lo que tengo que analizar es los consumos de productos agrícolas, los consumos de productos animales, los consumos de productos forestales, madera, papel, etc., el consumo energético y el territorio que ocupo directamente, es decir, el que ocupa mi casa, el que ocupa la carretera por el que voy, la calle que transito, etcétera, etcétera. El territorio que ocupa el poste de la luz que me da electricidad, el territorio que ocupa el embalse con agua que ha negado el valle, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces lo que hago es estudiar el metabolismo físico de un territorio en concreto. Imaginaros Murcia. Pues entonces yo lo que tengo que hacer es calcular los consumos agrícolas, calcular los consumos todo eso en la metodología de la huella ecológica, que tiene una serie de factores de equivalencia, factores de productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que obtengo es un resultado de huella ecológica, un resultado de cuánto consumo, y viene expresado en hectáreas de territorio productivo por habitante y año. Todavía no os voy a decir cuánto es. Esperad ahí, ¿vale? Tú tenías una pregunta, ¿no? Por eso me interesa parar ahora. Estamos grabando y necesito ahí el micrófono para hablar, ¿vale? No, lo que es el antes, ¿cómo encaja en esta globalización? Porque es un asunto global. Lamentablemente no te voy a responder ahora. Ah, sí. Te voy a responder ahora, o sea, no ahora, dentro de otro, porque voy a seguir avanzando, ¿no? Efectivamente eso va a salir ahora, ¿eh? Vale. Incluso vamos a dar huellas ecológicas a distintos países y vamos a empezar ahí, ¿no?, a juguetear con el asunto, ¿eh? La huella ecológica, claro, me dice cuánto consumo, pero me diréis, Manu, ¿y qué pasa con la otra pregunta? ¿Cuánto consumimos? A eso se le denomina biocapacidad, que es esto de aquí. ¿Qué es la biocapacidad? Pues calculo el territorio productivo que hay en Murcia y lo divido entre los habitantes de Murcia, ¿no? Y ya sé cuánto puedo consumir. ¿Cuánto tenemos? Huella ecológica. Perdón, ¿cuánto consumimos? Huella ecológica. ¿Cuánto tenemos? Biocapacidad. Y lo que hago es un balance, una simple resta. A lo que consumimos, le resto lo que tengo, y si sale positivo, estoy en déficit ecológico. Mi modo de vida es insostenible. Si me sale que tengo más de lo que consumo, mi modo de vida es sostenible, es viable en el tiempo. Que ese es el significado profundo de la palabra, viabilidad. A mí me gusta no solo no hablar ni siquiera de sustentabilidad, sino de viabilidad ecológica, porque es una cuestión de que nuestros consumos sean viables o no sean viables. Porque generamos una deuda, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Está entendido? Sigo. El tema de la globalización, compañero, que te voy a contestar. Exactamente. La huella ecológica, pues claro, yo lo que hago es calcular el consumo. ¿Cómo se calcula el consumo? Lamentablemente no tenemos estadísticas de consumo. O tenemos pocas estadísticas de consumo y además son malas, y además se ha cambiado muchas veces la metodología, con lo cual no es comparable en el tiempo, etc. El consumo se calcula, es lo que se denomina consumo aparente, y se calcula de la siguiente manera. A la producción, imaginaros que en Murcia se producen X toneladas de tomate. Le resto la exportación y le sumo la importación. Es lo que denominamos consumo aparente. Es decir, si yo, por ejemplo, los exporto a Holanda, esa exportación, esa huella ecológica debida a la producción de esos tomates, se la asigno a quien consume los tomates, es decir, al holandés. ¿Entendéis eso? Por ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, la huella ecológica de la producción de tomates en Murcia es 100, pero 20 de esa, la producción debida a 20 de esas hectáreas se consumen en Andalucía, esa huella ecológica se asigna al andaluz que se come los tomates aunque se hayan producido en Murcia. Porque la huella ecológica es un indicador de consumo y no de producción. Es decir, la responsabilidad es de quien consume y no de quien produce. Y daros cuenta que es un indicador, al ser indicador de consumo, es, en mi opinión, muchísimo mejor que los indicadores de producción. Y todos los balances en términos de emisión de CO2 en los países, esos que se utilizan en Kioto, etcétera, etcétera,
están basados en indicadores de producción. Es decir, la energía que se consume en China para hacer un televisor que después compra un estadounidense, en términos de emisión de CO2, se computa en China y no en Estados Unidos. Sin embargo, la huella ecológica se le computa al estadounidense. Lo digo porque hay muchos países que están diciendo ahora, no, nosotros estamos creciendo y estamos rebajando nuestras emisiones de CO2. Digo, claro, porque toda la producción que ustedes consumís está producida en otro país y en términos de emisiones se la estáis contando a otro. Pero tú eres el que consume. Así lo hago yo también, no te jodes. ¿Eh? ¿Te contesto? Muy bien. Lo mismo hago con el tema de la importación. Es decir, todo lo que yo importo en el territorio en concreto que yo esté estudiando, lo computo a mi huella ecológica. Es decir, tengo que hacer un balance de comercio exterior. Y eso es súper complicado. Porque cuando tenéis que computar las conservas de legumbres y no sé cuánto, y otros productos varios que van en el epígrafe y no sé cuánto. Entonces, tía, ¿esto qué es? Entonces tienes que empezar ahí a hacer encaje de bolillo. Por cierto, la primera vez que hice el primer cálculo de huella ecológica que hice, tardé 1 año y medio. Acordaros, estaba en paro, estaba aburrido, era biólogo. Entonces, tú puedes... Al final es que somos un friki, ¿no? Como te decía antes. Bueno. Luego, entonces, quedaros con esta idea. La huella ecológica es un indicador de consumo. Bueno, ¿cuál es la huella ecológica de España calculada con datos de 2010? Ahora vamos a tomar España como territorio. La huella ecológica en 2010, ya estábamos en crisis, fue de 5,3 hectáreas de territorio productivo por habitante y año. Dice por aquí, uy, madre mía, qué disparate, no sé cuánto. No sé qué. A mí en auditorio a veces me escuchas, uy, qué poco. Claro, que depende de la concienciación del auditorio. Parece que es mucho, que es poco. En realidad no puedo saberlo. No puedo saberlo hasta que no la compare con la biocapacidad. La biocapacidad en España en 2010 fue, tatachán, 1,8. Es decir, consumimos. La biocapacidad es el territorio productivo disponible. Es decir, yo he calculado el territorio productivo. Atención que es territorio productivo, No estoy contando ni desierto, ni estoy contando roquedos, ni estoy contando, etcétera, etcétera, ¿vale? Productivo. Todo lo que es susceptible de producir, o de poseer productividad biológica susceptible de ser utilizada por el humano para consumo. Esa es la definición de territorio productivo. Pero entonces en España tenemos 1,8 y consumimos 5,3. Es decir, nuestro modo de vida es ampliamente insostenible. Y no por muy poco, sino por mucho. Es decir, para que nuestros consumos de materiales y energía fueran viables en el tiempo, necesitaríamos 2 Españas más, vacías. 3 Españas, 2 vacías, porque una ya la tenemos, 2 vacías. Efectivamente, necesitamos 3 Españas. Eso es lo que consumimos y eso es lo que tenemos. Más o menos, para que tengáis una visión así gráfica, esa es la biocapacidad, lo verde, y la amarilla nuestra huella ecológica. O una cosa que se está poniendo muy de moda, ¿no? Que es lo que los americanos, la gente que controla todo el tema de la metodología esta, denomina el overshoot day. Overshoot day, es decir, el día en que salimos de cuenta, que normalmente es en agosto. A nivel del año es en agosto, es decir, en agosto ya hemos consumido todos los recursos que el planeta nos puede proveer de manera sostenible. A partir de agosto empezamos a vivir de la deuda ecológica, ¿vale? Esa es una evolución de la huella ecológica a lo largo del año, o sea, a lo largo de los años, desde el 55 hasta el 2010. Veis que en 2010 estamos mejor que en 2005, ¿vale? El máximo de huella ecológica fue de 6,7 en el año 2007, ¿vale? ¿Sabéis por qué? Claro. Y a partir de 2007, ¿por qué eso baja? Evidentemente, hay una crisis económica y tal. Y una de las cuestiones que se constata claramente es que la huella ecológica en nuestro modelo productivo depende claramente del comportamiento económico. Es decir, mientras mejor va la economía en términos de crecimiento de PIB, no en términos de desigualdad y tal, que después podemos discutir si el PIB es el indicador que tal, bueno, vale, que seguro el compañero con las cuestiones me dice, es que el PIB, no, pero
sabemos que en términos de crecimiento de PIB, cuando se crece en términos de PIB, en España, ¿vale? En otros países quizás más discutible, pero en España la huella ecológica sube y cuando disminuimos, cuando decrecemos, disminuye la huella ecológica. De hecho, en prácticamente 5 años pasamos de 6,7 a 5,3. A mí me hubiera gustado seguir calculando huellas ecológicas hasta el 2011, 2012, que es cuando tocamos fondo, pero como nadie me la paga, pues no puedo hacerlo. Bueno, ese es un gráfico también muy interesante sobre qué huella ecológica desde el 90 hasta el 2010, ¿lo veis? ¿Qué huella ecológica? Esto es solo huella ecológica energética, ¿vale? ¿Qué huella ecológica energética se debe al consumo interno y cuál al consumo externo? Es decir, toda esta parte de la barra, ¿la veis? Es importación. Es huella energética, energía que se ha consumido en otros territorios, pero que consumimos nosotros. Por ejemplo, cuando se decía, España es el mayor consumidor de cemento de Europa porque consume tanto cemento como Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. ¿Os acordáis de aquello? No sé tanto de eso, que además entraba el cemento a granel por el puerto de Valencia, así con barcos, era como, ahí va la vida. Bueno, pues eso es energía que se consumía en China para hacer cemento y que consumíamos aquí, cemento que utilizábamos en España para hacer viviendas y aeropuertos sin aviones. Bueno. Eso, por ejemplo, ya entramos en unas cosas un poquito más complejas, eso es la evolución, concentraros solo en este de aquí de arriba, ¿vale? Desde el 95 hasta el 2010, del mix eléctrico español. Y dependiendo del color de estas barras, ¿lo veis? Es la utilización de las diferentes fuentes de energía. ¿Lo veis que están aquí? Es decir, el marrón, que es el carbón, se utilizaba en España en el 2010, pues esa cantidad, ¿la veis? El fuel, el gas, ciclo combinado, que también es gas, la nuclear, la roja, y la renovable, las verdes. Ahí es interesante ver una cuestión, y es que, pese a que la raya verde es mucho más grande en 2010 que en 95, ¿lo veis? Es decir, son mucho más fuentes renovables, qué ecologistas somos. Pero como el consumo se ha incrementado tanto, resulta que si le quitamos esta barra verde en el 95, ¿veis? Y la subimos, nuestro sistema eléctrico es hoy mucho más insostenible que en el 95, pese a que hoy utilizamos mucho más renovables, porque no solo depende de la renovable que utilizamos, sino del consumo global. Cuando hacemos cálculos de huella ecológica, eso canta. Canta eso y canta lo que decía el compañero del comercio internacional. Canta que efectivamente los chinos no tienen tanta huella ecológica. Ahora dice, no, los chinos son tan emisores como los estadounidenses. Dice, claro, pero ahora hace la huella ecológica y todavía están lejos. El estadounidense creo que está en 9 y el chino está en 2 con algo. ¿Vale? Sí. Bueno, y si te vas a Abu Dhabi y todo esto. Esa, como veis, es la evolución de la huella ecológica, esa es la huella agrícola, del 90 al 2010, la ganadería, la pesca, forestal, el territorio ocupado, que es muy poquito, y la energía. Efectivamente vemos que la mayor parte de nuestra huella ecológica no es tanto debida a nuestra dieta, a cómo comemos y demás, Lo digo porque hay mucha gente que está diciendo por ahí, no, es que el consumo de carne es mucho menos ecológico y esto solucionaría mucho si todos nos hiciéramos vegetarianos. Posiblemente solucionaría muchas cosas, incluso no solo vinculadas a los temas de huella ecológica, vinculadas a la salud, vinculadas a la mejora del ecosistema agropecuario, etcétera, etcétera. Pero desde luego, en términos de sostenibilidad, tampoco es para tanto. Lo que se lleva mayor parte de la huella ecológica, es decir, lo que hace que de verdad la huella ecológica varíe, no es tanto la dieta como el consumo energético que tenemos. Es decir, la huella energética. El hecho de que ahora estemos todos aquí con tantísimas luces, ninguna de ahorro energético, por cierto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, había quedado muy callado. Sí. Te dejo el micrófono. No se oye. Es que si no, como se está grabando. No, viendo que la energía es tan
importante el consumo de energía. Esa energía tiene un estudio de en qué principalmente la gastamos, porque a lo mejor estamos queriendo ahorrar en una cosa o resulta que no, que nos estamos perdiendo a ver cómo ahorrar esa energía. Me refería a eso. Me alegro enormemente que me hagas la pregunta porque vamos a hablar justo de eso. No está preparado de antes, ¿eh? Es lo típico, ¿no? Dice, oye, hay 50, me pregunta eso. ¿Vale? Pero vamos a hablar de eso, ¿eh? No justamente ahora, porque me interesa todavía hacer una reflexión anterior a eso, pero vamos a hablar de eso porque incluso vamos a trasladar esos números de huella ecológica a consumo concreto de unidades concretas que sí entendemos en nuestra vida diaria. Y vamos a trasladar esos grandes números de 5,3, 1,8, ya, a decir, oye, pues venga, si nos ponemos al 1,8, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Posiblemente la próxima conferencia que os dé sea por videoconferencia. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis las huellas ecológicas de los diferentes sectores económicos. Yo sé que eso no se lee muy bien, pero me interesa ponerlo por ver cuáles son los sectores económicos que más huella ecológica tienen. Los diferentes colores son huellas ecológicas del 2000 o del 2005, ¿vale? Esa de ahí, que es el que más tiene, es construcción de inmuebles e ingeniería civil. ¿Os suena, no? Bueno, pues fijaros el aumento de la huella ecológica desde el 2000 al 2005, solo en 5 años, de ese sector productivo. Pues lo mismo, ¿no? Aeropuertos sin aviones, esas cosas. Estadios olímpicos como el de Sevilla, sin furbo. El Betis el suyo, el Sevilla el suyo, y dice, pues vamos a hacer otro. Y mira que yo soy bético, ¿no? Pero... Por cierto, el estadio del Betis es un estadio de Sevilla, un campo de fútbol. Que os quede muy claro, ¿vale? Que el campo del Sevilla es un campo de fútbol y el del Betis es un estadio. Hay una diferencia. Lo digo para dejar bien claros los términos. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, Manuel, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estemos consumiendo 3 veces más de lo que tenemos? Hay 2 mecanismos. Si nosotros estamos consumiendo más de lo que tenemos, es porque hay gente que está consumiendo menos de lo que tiene. Esas son las huellas ecológicas calculadas de diferentes países del mundo. Los azules son países con poca huella ecológica y los rositas y los rojos oscuros son países con mucha huella ecológica. Es decir, hay personas en el mundo que consumen mucho menos de lo que tienen. Y ahí tenéis, por ejemplo, números comparados de países escogidos de huella ecológica y de biocapacidad. Ahí veis cosas muy curiosas. Por cierto, esto es Emiratos Árabes Unidos, ¿vale? Ahí tenéis algunos africanos, asiáticos, americanos, europeos, y el último, que es un dato que me interesa mucho, es el del mundo. Es decir, si consideramos el mundo como un planeta, pues necesitamos un mundo y pico, ¿no? Casi 2 mundos, ¿vale? ¿Por qué me interesa en el mundo? Porque claro, si consideramos la huella ecológica del mundo, no podemos traer recursos de otros planetas, todavía no. Un momentito que te... Perdona, pero hay que fijarse en Suecia, ¿no? ¿Por qué hay que fijarse en Suecia? Porque es... Que tiene una huella ecológica muy similar a la nuestra. No, porque tiene la biocapacidad el doble que la huella. Por lo tanto, hay que mirar qué están haciendo. Claro, el problema es que en países con poca población y muy extensos tienen más biocapacidad. Entonces, claro, tú dices... Y ahí fijaros, nos metemos en un debate político. Es decir, la tarea de los suecos es solo de los suecos y la de los catalanes. Es solo de los catalanes, ¿no? Y la de los andaluces, ¿solo de los andaluces? ¿O lo justo sería hacer un reparto equitativo mundial y que todo el mundo más o menos se ajustase? Lo digo porque eso es lo que se hace en el protocolo de Kioto con el tema del cambio climático. Las emisiones máximas son no sé cuánto.
Y ahora hacemos un reparto dependiendo de la idiosincrasia de cada país, las posibilidades, todo el rollo, ¿no? Pues igual habría que hacer en términos de huella ecológica, ¿no? Y bueno, vamos a compartir la responsabilidad en el mundo. Luego, entonces, el problema de Suecia no es, o la ventaja no es que tenga 10 hectáreas, es que consume mucho más que lo que le correspondería, independientemente de que dentro de su país tengan mucha biocapacidad. Lo mismo pasa con Argentina. ¿Dónde está? Aquí. ¿Veis? O, por ejemplo, lo mismo pasa, aquí no está Estados Unidos, ¿verdad? Pero Estados Unidos, por ejemplo, consumen la huella ecológica 9 y pico, pero la biocapacidad es 4 y pico. Es decir, es como 3 o 4 veces más que la de España. Daros cuenta que esto depende mucho también del territorio que yo escoja. El déficit ecológico de Murcia es enorme, el de Canarias también, pero el de Castilla y León está en superávit. Pero aparte del territorio también es si tienen ríos que pueden hacer electricidad, o sea, la capacidad de producir electricidad también. No, la biocapacidad no tiene que ver con eso. No. El tema es que cuando tú consumes electricidad procedente de energía hidráulica, ¿no?, que es la hidroeléctrica, resulta que tu huella ecológica es poca. ¿Entiendes? Esto es un balance. Por ejemplo, otra cuestión, ¿no? Esto ya como casi de frikis, ¿no? Dice, bueno, cuando os pongáis vais a ver que el sector agropecuario tiene mucha huella energética. ¿Por qué? Porque en términos de eficiencia, daros cuenta que un invernadero es muchísimo más productivo que un campo que no es de invernadero. Entonces mucha gente me pregunta, pero Manuel, la producción invernadero es mucho menos ecológica que la producción a cielo abierto. Y digo, sí, pero la insostenibilidad de ese modelo productivo canta en el sector energético. No canta en la producción agrícola, porque evidentemente la producción agrícola es más productiva que el invernadero es más productivo que el cielo abierto. ¿Vale? ¿Entendéis, no? Lo que pasa es que después el invernadero supone una serie de consumos adicionales, no solo de energía directa, sino de fitosanitario y tal, que viene todo del petróleo, que canta por el lado de la energía. Entonces, claro, la huella ecológica, además de un indicador, es una excelente manera de mapear todo el metabolismo de una sociedad. Y eso, para después aplicar políticas, diseñar políticas públicas, aplicar políticas, me sirve mucho. Porque yo puedo gastarme mucho dinero en transporte público, pero si después va vacío, ¿qué? Entonces tengo que también gastarme el dinero en hacer una campaña para la que la gente utilice el transporte público. O incluso aplicar otras políticas para que la gente se vea obligada a utilizar el transporte público en el coche. Que ahí ya entramos en temas más polémicos. Sí, perdona. Espera un momentico. Has presentado un mapa en el cual se ve la huella por países. Yo conozco otro mapa que es por puntos, en los cuales, por ejemplo, Estados Unidos se ve, o China, por ejemplo, está muy centrado en los puntos rojos, en donde hay mucha huella, pero a lo mejor el resto del territorio que no. En España sería lo mismo, o sea, la costa estaría muy punteada porque habría mucha huella, en cambio en el interior de España no. Que lo digo por lo que dices. En Madrid. ¿No? Bueno, claro, o sea, salvando ciudades y salvando... Pero ¿qué dice? Que me parece más representativo de lo que sería la huella en ese aspecto. Claro, tú puedes calcular la huella de una ciudad, puedes calcular la huella de un territorio, puedes calcular la huella de una comunidad autónoma, puedes calcular la huella de una comunidad de vecinos. Lo que ocurre es que después lo que tienes es que dar todos los datos y sacar conclusiones certeras de todo, con todas las comparaciones. Pero lo que a mí me parece que la huella ecológica en términos de indicador de consumo es más certera que el indicador de producción. Por ejemplo, el balance de CO2 de la Comunidad de Madrid es magnífico. ¿Por qué? Porque no tiene ni una central eléctrica. Dice, claro, así soy yo también, ¿sabes? La central eléctrica toda fuera. Y entonces toda la emisión de la electricidad que yo estoy consumiendo se computa en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, ¿sabes? Que ¿dónde está la central eléctrica que me dan de comer, hombre? Entonces, claro, esto está sujeto a interpretaciones. Manuel, vas hablando de indicadores, de huella ecológica, de huella de carbono. Realmente todos los índices que tenemos es que vamos hacia un colapso. Realmente o conseguimos un golpe de timón que parece bastante difícil o vamos a un colapso. Me gustaría si puedes reservar un poquito de la charla para contemplar qué tipos de colapso podríamos enfrentar, con más o con menor violencia, un aterrizaje suave, un aterrizaje más duro. Si puedes hablar un poquito de eso. Vale, no pensaba, gracias. No pensaba, pero sí, voy a intentar hacerlo, ¿vale?
recordármelo. Necesitas 10 minutos para eso. Bueno, el otro mecanismo por el cual puedo consumir más de lo que tengo no es solo, os acordáis del primer gráfico, si necesito recursos me los traigo de otro sitio, ¿no? El otro mecanismo es que estoy deteriorando el capital natural. En relación al consumo y al metabolismo, el capital natural funciona como una cuenta en el banco. Si tú tienes 100 euros en el banco y eso te da el 7% anual, ojalá, ¿no? No te dan nada, ¿no? Pero si te da el 7% anual, pues tú puedes vivir, si vives de ese 7%, siempre vas a tener esos 100 euros, ¿no? Y eso es viable, de ese modo de vida. Lo mismo pasa con un bosque. Si yo tengo un bosque de 100 árboles y el bosque crece mediante fotosíntesis el 3% al año, si yo consumo el 3% de esa madera todos los años, pues al año siguiente tengo 100 bosques, ¿no? O sea, 100 árboles en el bosque. Y al año siguiente igual, 3%, corto el 3%, Si un año en vez del 3% corto el 5%, al año siguiente tengo 98. Y ya el 3% de 98 no son 3, menos. Durante un tiempo puedo consumir más de lo que tengo, más de lo que me está dando la renta del capital natural. Durante un tiempo, hasta que se me acaba el capital. ¿Qué es el capital natural? Pues el número de árboles de un bosque, pero también el equilibrio climático, pero también la fertilidad del suelo, pero también las reservas de petróleo que llevan ahí millones de años, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo consumo, por ejemplo, 1 litro de crudo, estoy claramente dilapidando un capital natural, porque incluso las rentas de ese litro de crudo se manifiestan a lo largo de millones de años. Luego, entonces, cuando yo consumo un producto no renovable, estoy consumiendo capital siempre. Cuando estoy consumiendo un producto, un recurso renovable, lo tengo que hacer también con mesura, porque no me puedo pasar de ese porcentaje que me da al año. ¿Entendéis? Es decir, dice, no, la biomasa y el biocombustible es súper sostenible. Ya, pero si lo que estoy es cortando bosque para plantar palma, para hacer aceite de palma, para hacer biodiesel, para echarle a mi coche, dice, oye, ¿qué ecologista soy? Pero claro, tiene muchísima huella ecológica y estoy dilapidando capital natural. No estoy viviendo de la renta. Y ese es el sentido profundo de la sostenibilidad. ¿Cuáles son las rentas de mi capital natural? Porque ese es nuestro presupuesto anual. Imaginaros lo que diría Rajoy si asumiera que el déficit de España es del 200% anual. Fíjate, está loco con el 5. Imaginaros que, ¿no? 200% de ese déficit. Es decir, necesitamos una austeridad bien entendida. Y una austeridad además que soportemos todos, no solo los que menos dinero tenemos. ¿Vale? Esa figura me sirve muy bien para reflejar el tema del capital natural. Efectivamente, si imaginaros que en la Tierra y el Sol lo que hace es nutrir la Tierra con un líquido y yo vivo de lo que rebosa, puedo sacar esa tacita constantemente. Si resulta que en un momento dado le meto un grifo gordo y saco más de lo que entra, durante un tiempo podré sacar más de lo que entra, hasta que mato la gallina de los huevos de oro. Y la huella ecológica es muy interesante porque lo que hace es ponerle número. Decirle, oye, ya sé lo que entra y ya sé lo que puede salir. Y lo que hacemos es un presupuesto, como el de nuestras casas, como el de no sé cuántos, lo que hacemos es un presupuesto. Por ejemplo, hace unos años la Junta de Andalucía nos encargó una metodología para calcular la huella ecológica del proceso edificatorio. Entonces a ellos les interesaba decir, oye, necesito saber en términos de huella ecológica cuánto cuesta construir una vivienda. Entonces le hicimos toda la metodología. ¿Y cuál era el objetivo? Pues que el arquitecto que diseñaba y construía, la constructora que construía, o que el promotor que promovía una vivienda, pudiera hacerlo también con un presupuesto físico, y no solo con un presupuesto económico. Es decir, imaginaros si a un arquitecto le dicen, oye, tú aparte de tener no sé cuántos miles de euros para hacer esta vivienda, además el presupuesto físico es tanto, y te la tienes que aviar. Entonces el problema es que nuestra sociedad está habituada a utilizar unos números y unos presupuestos monetarios, que no económicos, sino monetarios, que en muchas ocasiones no tienen nada que ver con el presupuesto físico que hay detrás. No hay vinculación ninguna. De hecho, muchos de vosotros y de vosotras trabajáis en temas de economía del bien común. Y esto, la economía del bien común, lo único que hace
en realidad, la filosofía básica desde el punto de vista técnico del procedimiento es ese. Es vincular lo monetario a otro tipo de valores, no solo ecológicos, sino también sociales, etc. Porque nos estamos dando cuenta cada vez más que necesitamos también medir otras cosas. Pero claro, hay que medirlas, no podemos hablar de más o menos. Vamos a seguir midiendo. Yo puedo representar, no os agobiéis por esa gráfica que no se ve nada, ¿vale? Yo os lo explico. Esa gráfica lo que representa es la huella ecológica en el eje vertical, ¿lo veis? Desde 0 hasta 12. Y en el eje horizontal lo que represento de 0 a 1 es el índice de desarrollo humano, que es el indicador sintético que utiliza la ONU para medir el desarrollo o lo bien o no que se vive en los países. ¿Vale? Eso tiene una fórmula y se calcula. Y está entre 0 y 1. Es decir, 0, poco desarrollo humano, 1, máximo desarrollo humano. Y la ONU dice que a partir de 0,8 la cosa está bien. ¿Vale? Entonces en el 0,8 yo lo que puedo es trazar una línea vertical, ¿la veis? Esta de aquí. Y lo que hago es representar los países a modo de pelotita, aquí, de punto. Y represento los países con respecto al índice de desarrollo humano. Y con respecto a la huella ecológica que tienen. ¿Vale? Luego entonces estoy midiendo desarrollo ecológico y desarrollo social al mismo tiempo. Estoy midiendo bienestar social y comportamiento ecológico. Voy a dejar la palabra desarrollo para otras ocasiones. Luego entonces, esas dos líneas, es que no veo esto, esta línea de aquí es el 1,8 de la biocapacidad, ¿lo veis? Que está un poquito por debajo del 2. Todos los países que estén por debajo de esta línea tienen poca huella ecológica. Y todos los que están a la derecha de esta línea tienen mucho desarrollo humano. Este espacio definido por poca huella ecológica y mucho desarrollo humano es desarrollo sostenible. Y ese es el reto, ¿vale? Hay un país que no voy a decir cuál es. No. ¿Esto qué, por Dios? Ahora después te lo digo, mujer, no te preocupes, ¿vale? Pero es que no me interesa ahora porque vamos a entrar en otro debate. Por cierto, por ahí había una pregunta sobre... ¿Te acuerdas? Ah, vale. La seguimos dejando, ¿vale? Luego, por tanto, el desarrollo sostenible, lo que nos está indicando la huella ecológica muy bien, es que el desarrollo sostenible no es ese espacio donde se integra la sociedad, el medio ambiente y la economía, sino que en realidad la sostenibilidad es un desarrollo socioeconómico dentro de los límites del medio ambiente. ¿Dónde está esa línea verde? Porque un sistema socioeconómico, nosotros el nuestro en España lo definimos en la Constitución española, ¿no? Nuestro sistema económico, tal, social, de derechos, eso lo definimos. Sin embargo, no tenemos definido ningún tema en relación al medio ambiente, más allá que declaraciones genéricas de tendrá derecho al medio ambiente y todo esto. La línea verde está en el 1,8. Y ahora volvemos a este gráfico de aquí. ¿Os acordáis, no? Huella agrícola, huella ganadera, huella pesquera, huella forestal, territorio ocupado y energía. Eso es huella ecológica. ¿Cuánto consumimos a lo largo de los años? La evolución, eso ya lo hemos visto. Pero yo le puedo trazar una línea que es mi biocapacidad. En España esa línea tendría que estar en el 1,8, ¿vale? Pero la voy a dejar en el 2,4. La voy a dejar en el 2,4 para hacer la reflexión. Y ya justo te voy a contestar, ¿vale? Si yo asumo que no puedo dejar de comer o que la dieta, los cambios de dieta tienen poca expresión en términos de huella ecológica, lo que me queda cuando le quito todas estas huellas debidas a la alimentación y también al sector forestal es 0,4 hectáreas por habitante y año, ¿lo veis? Que es este espacio de aquí.
Y ahora esas 0,4 hectáreas las puedo dividir en los diferentes usos de huella energética que tengo. En el 2010, de esos 0,4, aproximadamente 0,086 hectáreas por habitante se consumieron. No, ese es el presupuesto que tengo en términos de biocapacidad para huellas de transporte. Es decir, el reparto de esas huellas ecológicas sí se ha hecho teniendo en cuenta el consumo energético que hemos tenido en ese año. ¿Entendéis? Es decir, el 25% de mi huella energética en el año 2010 la invertía en transporte. Ahí hay una cosa muy interesante, y es que la huella energética mayor es la debida a bienes de consumo. Es decir, nuestro mayor consumo energético no es cuando cogemos el coche, cuando encendemos la luz, o cuando ponemos el frigorífico, o encendemos la tele. Nuestro consumo energético mayor es cuando compramos un televisor, cuando compramos un coche, cuando compramos una casa, cuando compramos un mueble. Por la energía que hemos tenido que invertir en fabricar esas cosas, esos bienes de consumo. Lo digo porque todas las campañas de ahorro energético que podáis encontrar hacen hincapié en el consumo de energía directo. Apaga la luz, no coja el coche y tal. Pero nadie dice que yo no vayáis que a comprarte la misma mesa por cuarta vez en 5 años, ¿no? Eso, mira, en el catálogo de IKEA he visto una estantería, tiro esa y pongo, ¿no? Son los bienes de consumo. Cambiar el coche cada 5 años, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, los bienes de consumo es el 40% de la huella energética. ¿Perdona? Es que os lanzáis. Eso es descontando con que el bien que vayas a consumir esté hecho cerca de ti o lejísimo, o eso cómo lo computas cuando has gastado la energía de traer en avión una cosa que vas a consumir, por ejemplo. Bueno, ahí hay algo añadido más, ¿no? De consumo. No, eso es huella de transporte. Ah, eso va en la del transporte, vale. Es decir, imagínate que... Porque eso es otro concepto que solemos tener como un disparate de intentar, sobre todo en el plano de la alimentación y todo eso, de intentar consumir lo que sea cercano para evitar precisamente ese consumo de transporte, pensando que es mucho más importante de lo que parece ser, no sé. Sí. Daros cuenta que en Yecla se hacen zapatos, ¿no? Mucho, ¿no? O muebles, perdón. Muebles. En Yecla se hacen muebles, ¿no? Bueno, pues en Elche son los zapatos, ¿no? Vale. Bueno, pues la mayor parte de la energía del zapato es a la hora de fabricarlo y no de transportarlo. Es decir, el transporte del zapato que se consume en Sevilla es esto, huella del transporte. Y la energía consumida en fabricar el zapato es esto, huella en bienes de consumo. ¿Qué pasa? Que en bienes de consumo no solo hay zapatos y cosas que tal, sino yo qué sé, el construir una infraestructura, el cemento. No, el trabajador es huella energética de comer, de las calorías adicionales que el trabajador, lo digo porque eso lo contábamos en lo del proceso edificatorio. También contábamos la huella ecológica del trabajador, de los bocatas de mortadela que se comía. Vamos. Sí, pero eso no es en términos físicos, eso es en términos monetarios. Bueno, entonces estamos, ¿no? Es decir, el 40% de la huella energética son bienes de consumo. Claro, si yo os digo 0,086 hectáreas por habitante, vamos, yo tampoco lo entiendo. Lo puedo comparar, ¿vale? Que es lo que hemos hecho. Pero eso es mucho, poco, tal. Ahora lo que puedo es transformarlo en unidades que podéis entender. ¿Cuánto es 0,086 hectáreas por habitante en año para huella de transporte? Acordaros que lo que estamos manejando es el presupuesto, ¿eh? No lo que consumimos, sino el presupuesto que tenemos. ¿Para qué me dan esas 0,086 hectáreas por habitante y año? Para 1.500 kilómetros en coche. Por año. Por año y persona. O sea, bueno, dice, bueno, yo siempre voy 4 en el coche, pues son 6.000 kilómetros, exactamente. ¿Vale? Daros cuenta que esos son 1.500 kilómetros en coche o 6.000 kilómetros en transporte público.
y 25.000 en bici. Conclusión de esto. O andar andando. Daros cuenta que todos los planes de movilidad sostenible, o casi todos, desde luego no es lo que yo hago, que hago muchos, pero casi todos los planes de movilidad sostenible que se están poniendo hoy en marcha hacen mucho énfasis en el transporte público. Con el transporte público, con el transporte público, con el transporte público. Entonces, en grandes ciudades sobre todo, ni siquiera utilizando el transporte público todos los días, alguien que se desplace mucho es un modo de vida sostenible. Dice, no, yo es que vivo a 25 kilómetros de trabajo, pero como cojo el tren, eso lo tengo también calculado. Por ejemplo, el trasiego en cercanías de Dos Hermanas a Sevilla, que son 12 kilómetros, Dos Hermanas está al lado de Sevilla. Yo soy de Dos Hermanas, por cierto, por eso me interesaba. Te daba la huella ecológica para 225 días. El 223 ya no puede ir. Ya no puede ir. Ya tendría que ir en bici a Sevilla. Luego, entonces, antes que nada, desplazarse menos. ¿Y el límite de la bici? O sea, 25.000 kilómetros de límite. Sí. Pero ¿qué consumo energético tiene eso? Pues hacer la bici, el calórico que tú generas. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, esa contabilidad es un poquito aproximada, Es decir, que yo dice, puede ser 1.500, puede ser 1.800, pero vamos, que lo que estoy intentando poner de manifiesto es que hay un orden de magnitud entre lo motorizado y lo no motorizado, que en realidad lo que marca la diferencia en términos de sostenibilidad en la movilidad urbana, que es un debate que sabéis que está muy candente ahora, ¿no? Transporte ahora con la contaminación de Madrid y tal. Lo digo porque dicen, no, el coche eléctrico. ¿Y la electricidad? Y el mismo coche que hay que fabricar, que hemos visto, ¿qué tal? Entonces, claro, cuando aplica huella ecológica ya las cosas empiezan a cantar un poco. Dice, no, aquí lo que hay que hacer es desplazarse menos y cuando te desplaces, hacerlo en bici o andando. Y en relaciones largas, utilizar el transporte público, claro. Pero desde luego, la opción más ecológica que podéis tomar, si podéis, es vivir cerca de donde trabajáis. Lo digo si podéis, lo remarco. Hay gente que sé que no puede. Pero, por ejemplo, y no es por ponerme de ejemplo, pero una de mis filosofías de calidad de vida ha sido siempre esa. Yo vivía en Dos Hermanas, iba a la facultad en Sevilla y llegó un momento que dije, mira, se acabó. Y me he ido siempre a vivir al lado de donde trabajaba. Eso me ha supuesto mucho trasiego. Digo, sí, pero por otro lado, un trasiego una vez cada 5 años no es lo mismo que un trasiego todos los días. Son decisiones de modo de hacer las cosas que son, bueno, que tienen un impacto u otro. ¿Vale? Bueno, sigo para adelante, la huella residencial. Por ejemplo, con la huella residencial tenemos 190 horas de fogón vitrocerámico. Es decir, podemos hacer 190 pucheros. Siempre y cuando utilicemos una olla rápida que solo consume 1 hora o así. Pero fijaros, la diferencia que hay entre el fogón vitrocerámico y el fogón de gas. Los más viejos del lugar recordarán que todas las cocinas españolas antes eran fogones de gas y no vitrocerámicos. ¿Vale? Ahora. Micrófono. En este caso del fogón, si la energía se sacara 100% de renovable, ¿aumentaría el número de horas? No sé si me he explicado. Sí, claro, sí, vale. Totalmente. Y además es que es una pregunta recurrente. Me alegro de que me hagas la pregunta. He estado intentando comunicar durante todo el tiempo que llevo hablando que esto no es solo una cosa de cómo se hacen las cosas, sino con qué cantidad también. Es decir, si nosotros consideramos que podemos seguir consumiendo lo mismo con energía renovable, estamos en un error. Por 2 cuestiones. Primero, porque no hay en España suficiente territorio para poner paneles solares. Si queremos seguir todos cocinando con vitrocerámica y todos yendo en coches eléctricos. Y segundo, es una cuestión de potencia. Es decir, el problema de la energía no es solo que consumimos mucha energía, sino que la consumimos en muy poco tiempo. Es decir, si yo tengo este cacharro aquí y hago así y la levanto hasta aquí,
la energía que he consumido es la misma que si hago así. Lo que pasa es que la segunda vez lo he hecho con mucha más potencia, porque la misma energía la he invertido en muy poco tiempo. Esa segunda opción tiene muchísimo más impacto ambiental que la primera. Y una de las principales características de la energía renovable es precisamente que se presentan dispersas en el territorio, con poca potencia. Y un molino de viento, por ejemplo, no es más que un dispositivo para concentrar esa energía que está tan dispersa en muy poco tiempo en una línea eléctrica. Es decir, con mucha potencia. Entonces, el problema de la energía no es solo la cantidad de energía, vuelvo a decir, sino la potencia con la que se manifiesta. Y os voy a poner otro ejemplo. No sé si conocéis un concurso arquitectónico que se hace en el mundo, se llama Solar de Carlón. Bueno, pues diferentes escuelas de arquitectura compiten por hacer una casa que, además de ser preciosa, tenga que ser sostenible, energía renovable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la Escuela de Sevilla se presentó una vez a ese concurso, la he presentado varias veces, pero la primera vez que se presentó me llamó. Me dice, mira, hermano, nos interesa que calculen la huella ecológica de la casa. Entonces me pasaron los papeles, es una pena que me lo dijeran justo cuando ya tenían el diseño hecho. Lo suyo hubiera sido hacerlo antes, ¿no? Para proponer mejoras y tal, ¿no? Pero bueno, me lo dieron cuando ya lo tenían pensado y tal. Entonces, claro, el balance energético lo habían hecho muy fácil. Dicen, a ver, ¿cuánto producen mis paneles solares? No me acuerdo de la cifra exacta. 100. ¿Cuánto consume mi casa a lo largo del día? 95. Dice, soy sostenible. Dice, claro, el problema es que el 95 ese lo consume en 2 horas. Y no hay capacidad de la energía renovable para darte esa potencia en ese momento. Entonces, lo que hay que evitar no solo son consumos elevados, sino también consumos potentes. Y desde luego la vitrocerámica, que cada vez que tú haces así son 3.000 vatios, es un consumo demasiado potente. A pesar de que el gas no es renovable. Claro. Claro, el problema es, la inducción es mejor. Lo he dicho, esta compañera ha dicho, ¿y la inducción? Digo, la inducción es mejor, pero todavía es peor que el fogón de gas. En términos de consumo y de potencia, ¿vale? De potencia no, de consumo energético. ¿Vale? Y de salud. ¿El gas? Bueno, eso es otro debate, compañero. Por ahí había... Yo quería preguntarte, porque alguien me dijo que los molinos eólicos y las placas solares requerían mucha energía y muchos materiales para, o sea, tener una huella ecológica en sí, en la fabricación, el transporte, la instalación, el mantenimiento, que era muy superior a lo que luego iban a producir. No sé si es cierto. Era cierto, pero ya no. Porque se mejoran los procesos productivos y tal. Ahora mismo, en las últimas noticias que yo tengo, es que un panel solar, después de 2 o 3 años, depende también de donde se instale, no es lo mismo Estocolmo que Sevilla. En Sevilla, menos tiempo. Eso se llama tasa de retorno energético. Las siglas en inglés son energía invertida por energía producida. Entonces, las tasas de retorno energético superiores a 4, es decir, se consideran que son positivas. Para que os hagáis una idea, la tasa de retorno energético del petróleo era 100 a 1, es decir, había que invertir un barril de petróleo para sacar 100, y hoy, dependiendo del sitio, está en 9 o por ahí, porque el límite del petróleo no es un límite geológico, es un límite sobre todo en términos de tasa de retorno energético. Es decir, cuando me tengo que ir a pinchar una bolsa de petróleo en el Golfo de México a 1.500 metros de profundidad, al final tengo que invertir tanta energía en sacarla, en transportarla, que pueden no ser rentables desde el punto de vista energético. De hecho, hace 10 años la Unión Europea apostó fuertemente por los biocombustibles, hasta que se ha visto que en muchos de esos biocombustibles la tasa de retorno energético era menor que 1. Es decir, en el gasoil del tractor, en los fitosanitarios y demás, se consumía más energía que lo que después sacabas con el biodiesel. Ese biodiesel sí, renovable. Ya, pero es otro indicador, la tasa de retorno energético, muy importante. ¿Y la historia del reciclaje? Sí, el reciclaje, la verdad que hay una nube, una niebla, que uno no sabe la verdad.
Es igual que el cocodrilo, ¿no? Si me quieres dejar tranquilo ya. Sí. ¿Qué estás echando el plástico en el verde? Yo creo que hay algo verdadero y algo, un montaje aquí. Hombre, verás, ahí hay dos cosas. Una cosa es que en España se ha apostado fuertemente por el reciclaje y no por la retornabilidad, que sería una opción muchísimo más ecológica, porque claro, el reciclaje no es más que meter el material en otro proceso productivo, porque hay que fundir el cristal, por ejemplo en el cristal, hay que tratar el papel, todo eso. Es cierto que es mejor que hacer papel de pasta virgen, todo eso es mejor, ¿vale? Pero lo suyo sería la de retornabilidad, pero lo suyo sería el reducir. Y el reducir no va a estar, y me refiero a la legislación, claramente encima de la mesa hasta que no tengamos una concepción del ciclo de los materiales. Nosotros ahora mismo tenemos una concepción de que compramos algo y lo echamos en el contenedor y a partir de ahí desaparece. Pues no, tenemos que llevar a los escolares no solo al parque a enseñarles los pajaritos, sino al vertedero. Tenemos que llevarlo allí. Cuando llevemos al vertedero no nos metemos en una habitación y le enseñamos eso. No, no, lo llevamos donde está la máquina, allí. Hombre, no lo llevamos a la máquina, pero que vean, ¿me entienden, no? Porque lo que necesitamos es una concepción del ciclo de los materiales. Eso se está consiguiendo con el agua. Y además es que está en una región especialmente sensible con el tema. Se habla mucho del ciclo del agua. Porque antes era, tú abrías el grifo y el agua se iba. Ahora no, ahora se depura, no sé cuánto, ¿no? Tenemos esa concepción y se habla del ciclo del agua. No se habla del ciclo de los materiales. Se habla de los residuos. Y los residuos es una fase de ese ciclo de los materiales. Pero no se habla ni por qué consumimos tantos materiales, ni qué pasa cuando ese reciclaje o cuánto de ese reciclaje vuelve. Y después no me quiero meter en consideraciones de Ecoembes y cómo funciona y tal, porque entonces ya me sulfuro. Yo creo que es importante que se aclarase, porque Ecoembes lo que ha hecho ya es cobrar por adelantado. Y resulta que cuando reciclamos, si lo ponemos en el contenedor de basura, nos pagan el dinero. Y cuando ponemos en el contenedor de plástico o de papel, eso ya está cobrado. Con lo cual, no hay interés en que reciclemos. Efectivamente. Y eso es todavía más sangrante con los electrodomésticos. ¿Vale? Electrodomésticos. Bueno, eso simplemente se entiende mejor no con el envase de plástico, que funciona igual, pero se entiende mejor con el electrodoméstico. Cuando tú compras una lavadora, tú estás pagando un dinero, que a veces son 35 o 40 euros, para que esa lavadora, cuando termine su vida útil, y esto es otra cosa, cuando termine su vida útil, que habría obsolescencia programada, en fin, pum, pum, cuando termine su vida útil, pues haya alguien que con ese dinero, bueno, pues recicle lo que pueda, en fin, gestione ese residuo. Pero claro, tú lo pagas por adelantado. Sí, bueno, los plásticos, eso está pasando ahora en todo, porque ese es el modelo que nosotros, en fin, es un modelo típicamente capitalista, ¿no? En el sentido de aquí, si no hay dinero de por medio, no funciona. Muchas veces también es verdad. Bueno, sigo. Huella de los bienes de consumo. Me interesa también poner de manifiesto una cuestión. Fijaros que la huella de los bienes de consumo nos dan para 97 kilos de material de transporte. Si un coche pesa 1000 kilos, un coche pequeñito, quiere decir que si me compro un coche, he consumido mi presupuesto en bienes de consumo para los próximos 10 años. Y en esos 10 años no puedo comprar ningún bien de consumo más. ¿Vale? Bueno. Eso sería cuestión de hacer los cálculos. Evidentemente, estos son bienes de consumo nuevos. Todo lo que sea segunda mano, tercera mano, es ampliar la vida útil de un cacharro. Que yo creo, que habría que hacer las cuentas, vuelvo a repetir, pero yo creo que siempre eso es mucho mejor a renovar por renovar, porque consume menos energía. Lo digo por... ¿A qué te refieres? Mantener 10 años ese coche, aunque sea de segunda mano. No, ese coche, cuando pasan 10 años desde su vida útil, ya está amortizado por esa persona. Ya te puedes comprar algo más. Pero imagínate que te compras un coche con 11 años. Pues ese coche, en términos físicos, está amortizado. También se puede, por ejemplo, calcular la hipoteca física de una vivienda, de una edificación. Que eso también lo hemos hecho. De una vivienda de 4 personas, la que nosotros calculamos, que era la del solar de Carlón, la hipoteca física eran 30 y tantos años. 32, 33 años.
90 útiles. O sea, que en 30 años... No, 4 personas. No te puedes comprar nada. Nada. Por eso sale mucho mejor... Ni unos calzoncillos, Nada. Por eso es mucho mejor utilizar una casa que ya lleva construida a tiempo, o rehabilitarla, etcétera, etcétera, antes que construir la nueva, claro. Si es que en verdad, lo de la huella ecológica le pone número a cosas que muchas veces son obvias. Entonces, ¿qué ocurre? Que las políticas de la Junta de Andalucía, en ese sentido, lo que me encargaban a mí esto, lo que querían era demostrar también, de alguna manera, que las políticas de fomento de la sostenibilidad en la vivienda no iban solo porque fueran A+++ y tuvieran la máquina de aire acondicionado mejor del mundo, sino que cuando las políticas públicas estaban destinadas a la rehabilitación de vivienda y no a la nueva construcción, era mejor. Porque son ya viviendas amortizadas, desde el punto de vista físico. Le alargan la vida útil a los cacharros, a los bienes de consumo, eso siempre es bueno. Lo digo porque tampoco se han hecho estos cálculos con el plan Renove de vehículos. Es decir, tú estás tirando un vehículo que sí es verdad que consume más energía, que no tanta, porque después vienen los escándalos de Volkswagen y esas cosas, ¿vale? Pero que consume menos energía, dice no, y le tiro a la basura antes de que cumpla su vida útil. Y resulta que un coche, cuando tú te lo compras, ya son 25.000 kilómetros en términos de combustible, en su fabricación. ¿Y el nombre del país? El nombre del país, vale. Ah, que es que tenéis que ir. Alguien se tiene que ir y quiere saberlo. Sí. ¿Eh? Es Cuba. Sí. Pero no, independientemente de las cuestiones políticas que podamos tener con Cuba, en Cuba sí ocurrió un fenómeno y un proceso interesante desde el punto de vista de la sostenibilidad y del consumo físico. Y es que ese colapso que estaba diciendo el compañero, ¿qué tal? Lo tuvieron en 1993, 92-93. Es decir, la agricultura cubana en 2 años pasó a ser ecológica entera. Porque es que no tenían petróleo, no tenían insumos agrícolas. Entonces pasó a ser ecológica entera. ¿Qué ocurrió? Bueno, que allí hubo un gobierno que con todos sus problemas sí se preocupó porque la gente tuviera un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario y las necesidades básicas sí se cubrían con poco consumo. Es decir, tenía un alto IDH con poco consumo físico. La gente iba en bici, la gente andaba, todo se reutilizaba, todo se reciclaba, los coches se arreglaban mucho, todo. Entonces, al final eso tiene una... Y es interesante porque nadie ha estudiado el periodo especial de Cuba desde este punto de vista. Se ha estudiado de muchos puntos de vista, pero no desde este punto de vista. Y sería interesante, bueno, pues, por sacar conclusiones, independientemente de las cuestiones políticas, ¿vale? Hombre, por supuesto. Claro, dicen los países fríos, pues se consume mucho más energía porque está calefactando. Claro, pero a lo mejor uno tenía que pensar en la sostenibilidad de irse a vivir al Círculo Polar Ártico. Oye, o de vivir en Sevilla en agosto, ¿eh? Que yo creo que es absolutamente insostenible, te lo puedo asegurar. Vamos, por eso estoy diciendo, que vamos más o menos, ¿eh? O sea que, vamos, que yo en agosto me voy. A mí en Sevilla no buscarme en agosto. Consumir la parte de transporte de 5 años. Sí. Bueno, o intento compartir el vehículo, ¿no? O irme de otra manera. Bueno, perdona, Manuel. Sí. Recuerda que has comentado aquí el compañero que le iba a dejar unos minutos para el tema de la... Son menos 25. Del colapso, sí, del aterrizaje, para recordártelo. Sí. Que ha dicho que te lo recordáramos. Pero entonces tengo que poner... Mira, en el primer estudio que hicimos de huella ecológica para el Ministerio de Medio Ambiente, que lo hicimos con datos de 2005, esto lo hicimos en 2008 o cosas así,
hicimos un ejercicio de escenario, y vimos a ver, en términos de huella ecológica, cómo se podía evolucionar y cuáles eran las políticas bueno, que se tenían que poner en marcha y tal, ¿no? Entonces, desde el año 55 hasta el 2020, lo que hicimos fue, sobre todo a partir del 2000, hacer una serie de cálculos dependiendo de las políticas públicas que se ponían en marcha. Entonces hicimos un escenario de que todo seguía igual, que entonces decía el crecimiento económico hasta el siglo XXVIII, 3,5% anual. Ya entonces decíamos los que nos dedicábamos a esto no se puede mantener, seguro, y el incremento del precio de la vivienda, yo en el año 2000 lo decía ya así públicamente. La vivienda no ha bajado nunca, en fin, todo eso. Bueno, esto sigue todo igual. Eso sigue todo igual, ¿vale? Es que estoy intentando ponerlo en pie porque no lo tenía preparado esto. Ese escenario era el escenario B, que veis ahí, que era, yo aplico todas las políticas ambientales y de sostenibilidad que están encima de la mesa y todas tienen éxito. No sé si os acordáis que había un plan de transporte que decía, vamos a transitar un gran porcentaje del transporte en carretera, cuando todo esté lleno de altas velocidades, todo el mundo va a querer ir en tren y todo el mundo va a ir en tren. Y ese tipo de historia, ¿vale? Bueno, toda la política de energía renovable, que eso sí tuvo éxito y tal. Bueno, si todo eso tiene éxito, con un crecimiento económico del 3,5%, lo que conseguíamos era estabilizar en términos de huella ecológica, la que había entonces, que era 6,3, en 2005, acordaros. Y ahora el escenario C, que es este, que tenéis aquí, que pasábamos a 5, terminábamos el escenario institucional, más o menos. Eso quiere decir que en ese momento Zapatero salía con Rajoy, que era el líder de la oposición, y con el rey, los tres a la vez en la tele, y decía, señores, hemos decidido que a partir de mañana esto se ha acabado y que vamos a hacer una política de Estado con el tema de la sostenibilidad. Y entonces se conseguían repartos modales al transporte público del 80%, en fin, todas las políticas eran como, bueno, el paraíso ecologista, ¿vale? Con el mismo crecimiento económico conseguíamos pasar de 6,5 a aproximadamente 5. Y todavía seguíamos en el 2020 con un 5 de huella ecológica. Cuando nos salió esto, la gente que veníamos más desde la ecología, dijimos, oye, ¿y si cuestionamos la premisa del 3,5 de crecimiento económico anual? ¿Y si empezamos a pensar que dejamos de crecer o que incluso decrecemos? Y entonces hicimos el mismo escenario, el mismo ejercicio de escenario, pero con esa premisa. Entonces, efectivamente, cuando a partir del 2010 dejábamos de crecer, y no nos equivocamos, mucho, la huella ecológica se estabiliza, el crecimiento cero, de hecho ha descendido porque durante unos años hemos tenido negativo. Con todas las políticas puestas en marcha pasábamos a 5,7 por ahí, y volviéndonos locos de ecologistas llegábamos casi al 4,5 en el 2020, sin crecer económicamente. A partir de aquí cada cual saque sus conclusiones. Ahora la típica pregunta, siempre me hace, Manu, ¿y cuánto tiempo nos queda? Pues no lo sé. Entonces las crisis económicas son buenas. Hombre, desde el punto de vista del consumo físico de recursos no te quepa ninguna duda. Pero el problema no son las crisis, el problema es la gestión de la crisis y cómo se resuelve. No se pueden medir solamente en eso, porque los colapsos llevan consigo una degradación muy importante de la calidad de vida de la población. Claro. Hay que decir, o sea, cuando hablamos de colapso, hablamos del colapso de una sociedad que no tiene los recursos básicos de sanidad, de una buena alimentación, de una pobreza energética. Entonces, el escenario de decrecimiento económico, de estabilidad económica, realmente no contemplado o no interiorizado por todo el conjunto del sistema económico, lo que lleva simplemente es a un cambio en el reparto de la riqueza. Por supuesto. Y eso también acaba llevando al colapso. Claro. Es decir, o sea, en el fondo del paradigma, y yo la pregunta por la que va a tener directamente al colapso es porque creo que en el sistema económico que tenemos no es posible alcanzar un decrecimiento
sin un quebranto total de la sociedad. Es el caso, pues yo sé, de países en Sudamérica donde hay una clase muy rica que vive rodeada de sus guardias de seguridad y una población muy importante fuera que vive pues, en esos términos de miseria, que al final también llevan a un colapso ecológico por un mal uso de los recursos, un mal uso de la tierra. Entonces, realmente, al final yo creo que si no cambiamos el capitalismo, lo cual no parece muy probable, pues al final acabamos en una situación de colapso, suave o intensa. Y es un poco para mí la pregunta clave, porque yo realmente no creo que vayamos a poder evitar el colapso. No creo, al ritmo al que vamos y con el tiempo que nos queda, es difícil decir cuánto tiempo, pero el tiempo que nos queda realmente es muy poco, ¿no? Todos los ecosistemas están viniéndose abajo y en fin, todos los efectos del cambio climático están provocando sistemas de retroalimentación y yo no contemplo que lleguemos a tiempo, pero sí que hay diferentes formas de poder aterrizar y eso un poco qué opinión tienes de cómo afrontar las diferentes formas de aterrizaje, ¿no? Hombre, yo una cosa que digo siempre, porque también me lo preguntan, ¿no? Es que, bueno, hay una cosa que me pregunta y dice, oye, ¿tú cómo duermes todas las noches? Conociendo estas cosas, ¿cómo duermes con la noche? Dice, no, digo que practico mindfulness, así. Entonces, pues, ¿no? Que de hecho lo hago porque es que no tengo más remedio. No, pero lo que quiero decirte es que cuando llegue ese momento necesario nos tiene que coger preparados. Es decir, en términos de algo a lo que me dedico mucho, que es la movilidad urbana. Si yo tengo un sistema de transporte público robusto, en el momento en el que a mí me haga falta, está ahí. Si yo resulta que mi sistema alimentario se basa en cadenas cortas de producción y de consumo, si llega a esas condiciones de colapso, salgo adelante. Si dependo de que un alimento venga de 4.000 kilómetros, no. Entonces, ahora mismo es una cuestión de resiliencia, que es una palabra que se está utilizando también mucho. Es decir, tenemos que preparar las condiciones de resiliencia. Y en eso, y voy a utilizar una palabra muy políticamente quizá incorrecta, en eso está la resistencia. Es decir, lo que nosotros en estos foros tenemos que hacer es formarnos y crear las condiciones básicas para que cuando vengan esas situaciones difíciles, pues salgamos mejor. Y os pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con la ecología. Todo en el que el 2006 se metió en una hipoteca imposible, lo ha pasado mal. Si hubiera echado un ojo a las cuentas y a la situación, hubiera dicho que yo o me meto en una hipoteca que no sea imposible, o me meto en un alquiler. Es que todo se está tirando el dinero. Ya. Pero cuando llega el momento, a ti te han echado de tu casa y a mí no. Y es verdad que es injusto que te echen de tu casa, todo el rollo, ¿vale? Pero, ¿entendéis lo que estoy queriendo decir? Entonces, es una cuestión también de modos de vida. Si mañana el litro de gasolina se multiplica por 3, yo que vivo al lado de mi trabajo, voy a poder seguir yendo a trabajo. El que vive a 50 kilómetros, no. Tú me podrás decir, es que si se multiplica por 3, da igual que tú tengas tu trabajo 5 minutos, tío. Porque se va a producir tal pelotazo que no va a haber trabajo. Es posible lo que tú dices, claro que sí. Oye, yo no soy un gurú ni tengo todas las soluciones. Pero que la cosa va por ahí es lo que estoy intentando transmitiros. Y que tenemos que poner en marcha instrumentos no solo del tipo de consumo, que es de lo que yo quería hablar ahora, sino instrumentos del tipo de medición, de políticas públicas, de gestión, que es a lo que yo me dedico profesionalmente, es indudable. Es que uno de los mayores problemas con el tema de la huella ecológica, que es que en muchas cosas no hay datos. En la sociedad de la información, por Dios. Yo no sé cuántas toneladas de zapatos se hacen en Murcia. No hay estadísticas sobre eso. Tú vas al gobierno de Murcia y le preguntas, ¿cuántos zapatos se hacen en Murcia? Y me dicen, 150 millones de euros. Bueno, en Murcia, región de Murcia. ¿Eres de Alicante? Mueble. Bueno, En Yequia. exactamente. Bueno, ¿me entendéis, no? Lo que os quiero decir. Bueno, entonces, lo digo porque es que a mí me pasó en Andalucía. Mire usted, yo quiero saber la producción industrial en toneladas. Dice, eso no existe. No, ya, claro. Pero os digo más, eso que decía antes la compañera de los alimentos kilométricos que vienen de 4.000 kilómetros y tal, el consumo energético de los barcos no se computa. Porque como no se le puede asignar a ningún país, no se computa. El consumo energético de los aviones no se computa, de los aviones internacionales. Entonces tú dices... No.
No, 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 no. Sí, pero por ejemplo no sabemos la reserva de petróleo. Vale. Pero ¿entendéis lo que me refiero, no? Que es que ahora mismo el sistema de diseño de política no se basa en estas cosas. Entonces, claro, malamente podemos hacer cualquier historia, ¿no? Bueno, quería poner algún ejemplo final. Sobre cosas que podemos ir haciendo a nivel ya casi personal, ¿no? Bueno, aquí hay una serie de cuestiones también muy políticas, ¿no? En el sentido de que yo estoy convencido de que el sistema, el modelo tiene que estar basado en la cooperación democrática de la gente, en fin, en el llevar la democracia también al sistema económico, es decir, la empresa en sí es un espacio de dictadura, donde el empresario es el que hace y deshace, por una serie de cuestiones, ¿vale? ¿Tú quieres hablar? Yo quería preguntar, aquí a la conclusión que creo que estamos llegando es como un cambio de estilo de vida, ¿no? A nivel personal o a nivel de país. Y yo estaba pensando, digo, bueno, si lo que tenemos un poco que es ir hacia un modelo que sea un desarrollo personal, ¿no? Con poca huella ecológica, y el modelo de vida al que se supone que tendremos que tender para conseguir eso es el estilo de vida de que se vive en Cuba. Yo no sé si vosotros conocéis a alguien que viva en Cuba, pero yo esto se lo cuento ahora al salir a la gente y me dice, pues mira, yo prefiero que se hunda el planeta a vivir como viven en Cuba. O sea, vale, bueno, pues sí, habría que buscar ahí sin llegar a lo mejor a tanta pobreza o tanta... ¿Dónde está el equilibrio, ¿no? Entre reducir el consumo y no caer en tanta miseria? Vale. Por eso no quería decir el no, país. No digo de sino decir, bueno, si para conseguir, como si dijéramos el lenguaje vulgar, ¿no? Si para conseguir salvar el planeta tenemos que vivir tan en ruina, como si dijéramos, hay gente que dirá, pues mira, no me compensa. Vaya al planeta y que se hunda. Pero es que el problema, perdona que te diga, no es salvar el planeta. Me refiero en términos así, ¿no? De general. No, es que sí. Ni en términos generales ni concretos. Por ejemplo, yo cuando sale Juancho, que lo conocéis, ¿no? El que es el líder de ECU y tal. Dice, no, es que el planeta, y además yo se lo he dicho a él, digo, Juancho, mientras el movimiento ecologista esté diciendo que hay que salvar el planeta, no tenemos nada que hacer, porque esto es una cuestión puramente ética. Sí. A mí, como me dan miedo pena los linces, pues entonces los conservo. No, mire usted, es que esto no va de conservar el planeta, no es una opción. Esto no es que yo pueda salvar o no el planeta, no, esto es salvar nuestro modo de vida. Pues eso, entonces, si no es sostenible, nuestro modo de vida no va a seguir existiendo. O existirá de alguna manera precaria, como tú estabas comentando. Si ahora que me estoy dando cuenta que estoy ejerciendo una serie de efectos sobre los sistemas de soporte, porque te voy a decir una cosa, a la Tierra, al planeta, le da igual que haya 450 partes por millón o 200. Le da igual. El problema es que eso causa una serie de desequilibrios que tiene como consecuencia que nuestro modo de vida no se va a poder seguir desarrollando. Entonces no es una opción. No es una opción. Pero que hay que proponer una opción que sea viable y sea dentro de todo eso. Claro, a eso voy. Lo único, con un poco de calidad, ¿no? Claro, ¿cuál es el mensaje optimista? Eso. Que yo estoy convencido de que vivir con 1,8 hectáreas es posible. Esto es. Con una cierta calidad, con una cierta calidad de vida. Claro, con una cierta calidad de vida. Bueno, también es cierto que eso nos lleva también a reconceptualizar qué es lo que entendemos por calidad de vida. Claro. Eso lo entendemos también, ¿no? Claro, mi coche tiene 23 años, o sea que yo no soy de la... Pero si yo no voy a emitir, lo he dicho desde el principio, no estoy emitiendo juicios éticos, Cada uno tiene su vida y cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿vale? Pero... Claro, pero os voy a dar una serie de ideas, Buscar la felicidad y adoptarla como objetivo primordial. Esto parece una tontería. Dice, no, es que hoy toda la felicidad, pajaritos y tal. No, esto es una ciencia ya. O sea, hay gente que se está dedicando a estudiar qué es lo que hace a la gente feliz y qué es lo que no. Y entonces se sabe que a partir de un cierto nivel de ingreso económico ya no hay felicidad, sino tal. Bueno, pues vamos,
que el objetivo principal del país sea incrementar la felicidad de su población. Esto sabéis que lo ha hecho Bután y tal. El país más feliz es Costa Rica. Un país que tiene una huella ecológica de aproximadamente 2. O por ahí, ¿vale? Y además no tiene ejército, por cierto. Bueno, como os digo, esto hay un Happy Planet Index Report, que está todos los años, que lo hace la Fundación Nueva Economía, que estudia a todos los países en relación a los temas de la felicidad. Y esto se puede adoptar como un indicador interesante para el tema del diseño de las políticas públicas. Es decir, yo podría hacer una gráfica en términos de huella ecológica e índice de felicidad. Por cierto, se me acaba de ocurrir. Coño, podríamos hacerlo, ¿no? Podríamos hacerlo lo de la web, tío. Eso podríamos hacerlo muy bien. Aquí hay la felicidad con respecto a los ingresos. Están los países, los países latinoamericanos, por ejemplo, son países que tienen índices de felicidad altos y tienen poca huella ecológica. Tienen problemas de desigualdad, de todo esto. Pero bueno, en los últimos tiempos se han ensayado en Latinoamérica algunas cuestiones interesantes. Algunas positivas, otras negativas, otras las han derrumbado directamente, etcétera, ¿vale? Segunda idea, producir servicios en lugar de mercancías. Y ahora os voy a confesar una cosa. Hace 3 semanas vendí mi coche. Incluso a mí me costó trabajo hacerme la idea de que voy a vivir sin coche. Lo que pasa es que, claro, es cierto que como me muevo en bici a todos lados, yo el coche lo cogía 2 o 3 veces al mes. Pero he llegado a la conclusión de que cuando necesito un coche lo alquilo. Porque lo que estoy comprando es un servicio y no una mercancía. Sabéis que hay empresas que te alquilan los coches por hora. ¿Qué ocurre? Que el mismo coche, que tiene tanto periodo de amortización, es aprovechado por muchas personas. Luego, entonces, en mi huella de bienes de consumo computa solo el momento en el que yo estoy utilizando el coche. Comprar servicios y no mercancías. Cuando me quiero ir a la playa, pues alquilo un piso y no me compro una vivienda que está 11 meses vacía. Y que está consumiendo energía y agua, aunque esté cerrada. ¿Vale? Por supuesto, las cooperativas de vivienda, no sé si conocéis esta experiencia, la Sostrecivit, es súper interesante. Es decir, es una cooperativa que tiene la vivienda. Y tú lo que tienes, como cooperativista, es el derecho a habitarla. Pero la vivienda es siempre de la cooperativa. Y ese derecho a habitarla se puede heredar a tus hijos. Pero en el momento en el que tú o tus hijos decidáis irse a otro lado, no la puedes vender. ¿Vale? Sino que esa vivienda es de la cooperativa. Porque lo que te estás tú comprando y alquilando es el derecho a vivir en una casa. Y no la casa. El tema de la agroecología, que no es solo una cuestión de consumir ecológico, sino de reconfigurar todo el sistema agroproductivo. Y también entra la ganadería. La ganadería tiene un papel muy importante en el ecosistema agrícola. Yo, por ejemplo, no creo que sea sostenible solo comer vegetales, porque el sistema, los animales también comen pasto, o por ejemplo las gallinas se comen la basura orgánica y la transforman en algo que se puede comer. Y tienen un papel también de acelerador del ciclo de los nutrientes en el sistema agropecuario. La agroecología. Cuarta idea, retornar a los flujos locales y cortos. No solo con compras más o menos responsables, sino también utilizando monedas diferentes y procesos de intercambio diferentes. Y aquí os pongo un ejemplo. No solo el tema de las monedas locales, sino que todos tenemos en la cabeza que la primera transacción económica de la historia fue el trueque, ¿verdad? Y después se pasó a la moneda y después la deuda, ¿no? Bueno, pues justo al revés. El trueque es la forma de intercambio más avanzada. Porque lo primero fue la deuda. Lo primero fue yo te doy una cosa y ya tú me darás otra. O sea, se generaba una deuda, antes que nada. La quinta idea, desterrar la idea del crecimiento. Porque la necesidad de crecer de la economía es pura y simplemente una necesidad de devolver la deuda con intereses compuestos. Y eso podemos hablar otro día de cómo funcionan los bancos. Yo ahora mismo estoy metido en CO57,
que es una cooperativa de crédito social, que es una experiencia muy interesante, igual que FIAR, igual que muchas más. Triodos, por ejemplo, sigue siendo un banco. Está mejor que el BBVA. Yo lo digo, Triodos es... O sea, la diferencia entre BBVA y Triodos es conducir un coche normal o un coche híbrido. Sí, pero si lo quieres hacer bien, lo que tienes que hacer es pasarte a la bicicleta, que es Coop y FIARE. ¿Vale? Señores, existiendo Coop, FIARE y Triodos, hoy no hay ninguna justificación de tener una cuenta en ningún otro banco o ninguna otra cooperativa de crédito. Yo, por ejemplo, utilizo la Caja de Arquitectos. Yo hay veces que tengo compañeros que son iguales de ecologistas que yo, que a lo mejor por lo que sea le tengo que hacer una transferencia y me dan una cuenta del Banco Santander. Y digo, que yo aquí no te hago la transferencia, tío. Hombre, porque manda cojones que tú tengas una cuenta en el Banco Santander. O sea, es que ya hay opciones, ¿no? Y os digo, el problema del crecimiento es que ese crecimiento se va a pagar la deuda y a pagar los intereses compuestos de una deuda que genera beneficios a tutiplén, de derivados financieros y de todo lo demás. Esto es otra charla también. La sexta idea, cambiar el modelo energético. En términos de autoproducción, es decir, tenemos que tender a producir cerca, no solo alimentos, sino también nuestra energía. Sobre todo con renovables, pero claro, el matiz de la autoproducción introduce otra idea interesante, y es que cuando yo me tengo que autoproducir mi electricidad, tiendo siempre a consumir menos. Mi electricidad o cualquier otro tipo de energía. Es decir, cuando yo sé que dependo de mi panel, apago la luz, utilizo un fogón de gas en vez de vitrocerámica, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, esa idea es muy importante, el concepto, ¿no? Consumir también con menos potencia. Hay opciones. Gesternova, por ejemplo, es una distribuidora que solo distribuye kilovatios verdes. Som Energía va un paso más allá y es una cooperativa que gestiona el modelo energético de los cooperativistas. Eso también lo conocéis, ¿no? A Som. Y después ECO, que trabaja muy en consonancia mucho con Som, lo que hace es que instala instalaciones de energía renovable y te vende cachitos de esa instalación. Y como le vende esa energía a la eléctrica, pues tú obtienes un minutito, un rédito. Y la séptima idea, repartir el trabajo y aprovechar el aumento de productividad para el bien común. Y esto es economía del bien común. No tiene sentido que con los incrementos de productividad del trabajo que se ha producido en el siglo XX todavía sigamos trabajando 8 horas. No tiene sentido. Porque todo ese aumento de productividad se ha ido a engordar los beneficios del capital. Sobre todo el beneficio financiero, no ni siquiera el productivo, sino financiero. Por ahí había una última pregunta. Era para un cierre, queremos comentar sobre el tema de la cooperativa que antes te señalé. Tú cierra y ya... Vale. Y sobre todo terminar con ese mensaje en verdad de optimismo. No porque yo crea o no que se pueda evitar el colapso, sino porque de verdad creo que hay muchas cosas que están en nuestra mano que podemos hacer. Muchas gracias. Espero no haber amargado la tarde, ¿vale? Bueno, perdonáis un minutito, aparte de agradecer a Manuel toda su exposición, para mi compañero Antonio, que tiene que comentar algo sobre esto. Sí, aprovechar que todos los que estáis aquí tenéis una conciencia ecológica y social. Informaros que en Murcia, a final de julio, hemos constituido una cooperativa de energía eléctrica que se llama La Solar, de origen renovable. Antonio, que ha intervenido ahí muy eficazmente, es el vice, yo soy el presi, que me han cogido por mi físico, no por otra cosa. Y ya hemos firmado un convenio con la cooperativa más antigua de España de energía eléctrica, ahora es renovable todo, que es la de Crevillente, ENERCOP, que tiene 90 años de historia. Estuvimos en contacto con Som, tuvimos contacto con Goyener en el País Vasco y al final hemos firmado con ellos y estamos haciendo los primeros contratos en plan de prueba. Podéis entrar en la web que es La Solar Energía Coop. Ya está la web, ya existe y poco a poco iremos avanzando y haremos una presentación aquí en Murcia así en público para que lo conozcáis, pero ya se pueden ir poquito a poco haciendo contratos.
Toda la energía que tiene esta cooperativa, que empezamos con ella, que nos va a suministrar, es de mini hidráulicas y de Antonio y de placa fotovoltaica. Nada más, gracias. Gracias, Manuel, a vosotros, y a ver si os vemos el 18 en el Salón de Actos de la Almudí con la mesa sobre BC, que os comenté al principio, ¿vale? Muchas gracias.